Bien, veamos ahora el tema de cambio de base, pero en el espacio dual. Ya vimos en clases pasadas estas ecuaciones, donde esta a la j sub i es la matriz de la transformación de las bases primadas a las no primadas, y esta, la a' a la k sub j, es la inversa de esta, y es la matriz de transformación de bases o cambio de base de la no primada a la primada. Y también vimos ahí que esta matriz en cambio de bases es de la primada a la no primada, es la misma matriz que cambia las componentes de forma contraria, es decir, de las componentes no primadas a las primadas. Y esta igual, esta es la misma matriz que en cambio de componentes nos cambia de las primadas a las no primadas. Bien, bueno, ahora veamos qué pasa con las bases duales. O sea, el conjunto E super I y E super I prima, las bases duales correspondientes a E sub J y E sub J prima. Entonces, sabemos de las definiciones que E super I aplicado a E sub J es igual a la delta IJ, y lo mismo va a pasar con las bases primadas. E super I primada aplicado a E sub J primada sería delta IJ. O sea, vamos a definir esto, o sea, vamos a escribir E super I también como una expansión en términos de los vectores duales primados. Entonces podemos escribir como E super I igual a B a la I sub J por E super J prima, E prima super J. Bien, vamos a sustituir la ecuación 8, alguna de estas dos relaciones, en la ecuación 9, es decir, en estas relaciones, y vamos a reemplazar el índice J por K. Esto es de delta IJ, cualquiera de estas dos, de hecho vamos a usar esta, delta IJ, de acuerdo a esto, sería E super I por E sub J. Vamos a cambiar, como dice acá, la J por K. Entonces nos queda E super I, E sub K, y E sub K, de acuerdo a esta definición, esta es la que estaríamos usando, solamente con en lugar de I sería la K. Entonces nos queda E super I, vamos a usar esta que acabamos de escribir, entonces E super I sería B a la I sub J por la E super J, pero la primada, por E sub K. Y ahora E sub K la vamos a sustituir por estos valores que encontramos cuando vimos cambio de base o matriz de cambio de base en el espacio normal. Entonces E sub K nos queda a la K, A sub K a la L por E sub L prima. Nos queda esto, y bueno, entonces acá otra vez yo puedo pasar esta matriz de este lado, bueno, no esta matriz, estas componentes de una matriz de este lado, y nos quedaría esto aplicado a esto, y eso es la delta de Kronecker, es decir, E super J prima aplicado a E sub L prima es igual a la delta de JL. Y entonces ahora nos va a reemplazar índices esta delta, y nos queda B a la IJ a J sub K, es decir, hemos cambiado la L por J, y nos queda esta relación. Esto quiere decir que si B aplicado a A, quiere decir que esta A tiene que ser igual a la inversa, o mejor dicho, esta B, si la multiplicamos por esta A y nos
y lo que obtenemos es una delta, pues es la inversa. Eso es por definición también de cambio de base, las primeras que tuvimos por ahí. De hecho, de esa manera definimos eso. Lo menciono porque este es un resultado muy interesante. Entonces, de todo esto, lo que es muy interesante de ver es que lo que obtenemos es que esta b a la i sub j tiene que ser igual a la a prima a la i sub j. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos una matriz de este estilo, la inversa es la primada y eso nos da la delta de Kronecker, o visto como matrices, a menos 1 por a tiene que ser igual a 1, donde recordemos que la delta de Kronecker la podemos ver como las componentes de una matriz identidad. Bien, dejemos por un rato este término, este resultado interesante, que ahorita vamos a retomarlo otra vez. Entonces, ya que tenemos esto, la transformación de la base dual, o sea, partimos de esto, pero no sabíamos quién era b a la i sub j, ya vimos que es igual a esta a prima. Bueno, entonces, ya sabemos quién es eso, concluimos que e super i es igual a esta a prima a la i sub j por e prima a super j. Tenemos esta ecuación de cambio de base. Acá tendríamos la matriz de cambio de base en el espacio dual de la base dual primada a la no primada. Bueno, la inversa de la ecuación anterior, o sea, de esta ecuación, pues sería, digamos, es un resultado obvio, sería ahora aquí la primada, aquí la no primada y aquí la no primada. O sea, tenemos esto de la anterior. Es fácil ver que entonces la inversa sería esta ecuación. Y bueno, si omega es una funcional lineal escrita como w sub i por e super i con componentes w sub i respecto a la primera base, entonces vamos a escribir esto así: omega igual a w sub i por e super i, donde w sub i, como ya lo mencionamos, lo vamos a escribir como componentes escritos de la primera base. Entonces, ahora esta w la dejamos así, y es super i, usamos el resultado que tenemos acá. Ya llegamos a esto, pero vamos a ver qué pasa con las componentes en la base dual. Entonces, si usamos 10, esta ecuación, lo que obtenemos sería esto: w sub i por todo este término, y otra vez omega lo puedo escribir en términos de la base dual normal y en términos de la base dual primada, ¿vale? Lo mismo que hicimos cuando vimos cambio de base normal. Entonces, si omega lo puedo escribir como esto y como esto, lo tenemos aquí un intermedio, y este término, bueno, no son términos, estas componentes o estos vectores que son los vectores de la base dual primada, son iguales. Entonces lo que tiene que suceder es que w sub i a w sub i primada tiene que ser igual a esto. Y otra vez, si esto es una componente, es un escalar, puede pasar de este lado. Entonces nos queda esta ley de transformación, pero en la base dual. Esta ecuación, la 12, es conocida como ley de transformación de componentes de vectores ahora covariantes. Recordemos que las funcionales les llamamos covectores o unoformas. Entonces, esta ley de transformación
y estamos hablando aquí de componentes, no de bases como acá. Entonces acá le llamamos eso, ley de transformación de componentes de vectores covariantes, no contravariantes, aquí es covariantes. La inversa de esta ecuación pues sería la que no tiene primadas, entonces nos queda W sub J igual a la K sub J, WK primada. Y otra vez, podemos comparar estas ecuaciones, como dice acá, a las ecuaciones de las leyes o la ley de transformación de componentes de vectores contravariantes. Y esas las que tuvimos ahí, fíjense acá para las componentes primadas, la vamos a comparar con esta. Allí la matriz de transformación era la A a la J sub I y acá la A' a la J sub I, es decir, pareciera que son las mismas matrices, pero mientras que en contravariantes esta matriz es la no primada, aquí es la primada. Y para donde tenemos la primada, es decir, esta con esta son las que estamos comparando ahora, pues ahora aquí tenemos que, aquí me faltó una prima, no se nota, esta debe ser la primada. Entonces ahí, otra vez, aquí no está primada y aquí está primada. Pero bueno, no solamente es el cambio, ahorita veremos qué otra cosa. Ah, bueno, fíjense también, aparte de que, por ejemplo, esta con esta, pareciera que son las mismas, pero esta es la primada, esta no está primada. Acuérdense que entonces uno concluiría que esta es la inversa de esta, pero de acuerdo a los índices, si empezamos con esta y esta es la inversa, este índice o subíndice tendría que ser igual a este superíndice y eso no es cierto. Igual acá, si este es el superíndice, digo subíndice, tendría que coincidir con este superíndice. O al revés, este subíndice tendría que coincidir con este superíndice y tampoco sucede. Igual acá. Este superíndice tendría que coincidir con este subíndice y tampoco sucede. Entonces eso algo nos debe de decir. De hecho ahorita lo vamos a notar. Y es lo que sigue. Ya vimos que la B a la I sub J es igual a la A primada y J. Esto es lo que encontramos acá. Pero ahora vamos a ver esto que mencionaba acá. Que pareciera que esta y esta son las inversas. Y de hecho lo son, pero bueno, salvo otro detallito más. Como les decía, si esta es la inversa de esta, lo que tendría que suceder es que este subíndice tendría que estar aquí en el superíndice. O al revés, este subíndice tendría que estar acá en el superíndice y no pasa eso en ninguna de las dos relaciones. Bueno, entonces ya sabemos esto, pero de esta ecuación que acabamos de encontrar, sabemos que son las componentes, o sea, estas son las componentes de la matriz B. Y esta, la matriz B, es la matriz que cambia en la base dual, la matriz de cambio de base en la base dual de las componentes primadas. Lo voy a escribir así, de beta prima dual a beta dual normal. Beta prima dual a beta dual normal. Vea lo siguiente, si transponemos esta parte y esta parte, pues nos quedaría acá, así la dejamos transpuesta y acá nos quedaría entonces ahora sí A' JI. Y entonces de esa manera sí coincide con estas o con esta.
¿Se dan cuenta? Lo que les decía, si transponemos ese resultado, entonces ahora sí coinciden los índices o con los superíndices, los subíndices con los superíndices, perdón. Y entonces lo que obtenemos de ahí, que esta como matriz, de las componentes de esto, que sería una matriz, es la inversa de la matriz A, donde la matriz A es esta matriz. Y esa matriz la encontramos de la matriz de cambio de base, también de la componente primada a la no primada, como acá. Entonces queda claro que la matriz A es la matriz de cambio de base, como ya lo mencioné, de beta prima a beta. Entonces, en forma matricial, este resultado que les mencionaba, que es algo muy interesante, ya que nos va a servir para resolver algunos problemas, lo que nos está diciendo es que beta B, perdón, es la matriz de cambio de base en el espacio dual de la base primada a la no primada, pero en el espacio dual. Y esa va a ser igual a la inversa, por lo que vimos acá, y luego la transponemos a la inversa de la matriz de transformación de la beta prima a la beta, o sea, van en la misma dirección, pero acá tenemos que sacar la inversa y después transponerla. ¿Sale? De forma similar, también encontramos que la matriz de cambio de base en el espacio dual de la beta a la beta primada, es decir, esto en las bases primadas, es decir, en los E super 1, E super 2, hasta E super n, y aquí E super 1 prima, E super 2 prima, hasta E super 2, hasta E super n prima, en esas bases, sería igual a la inversa de la matriz de transformación de beta a beta prima, a la menos 1, y la transponemos. Ese sería el resultado interesante. Tenemos aquí un ejemplo. Dice que en R3 se consideran las bases beta igual a 1, 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, 2, 5 y beta prima 0, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 0. Se nos pide hallar la matriz de cambio de base en el espacio dual de beta a beta prima, pero en el dual. De beta a beta prima en el dual. De beta a beta prima en el dual. Es decir, lo que vamos a hallar, dado que aquí tenemos las bases normales, tenemos que hallar primero la matriz de cambio de base, no de componentes, de beta a beta prima, la invertimos, la transponemos y es la matriz buscada. Bueno, entonces acá dice sea P, la matriz de cambio de base de beta a beta prima, así la vamos a llamar, y H, la matriz de cambio de bases de beta a beta prima, pero en el dual, vamos a llamar H. Entonces lo que vamos a encontrar es que H es igual a P a la menos 1 transpuesta, lo que ya dijimos. Bueno, vamos a encontrar entonces la matriz P, la matriz de cambio de base de beta a beta prima, es decir, vamos a usar esta ecuación de beta a beta prima, es decir, vamos a escribir los vectores de la base primada en términos de los vectores de la base no primada. De acuerdo a esta ecuación es lo que queremos encontrar, la matriz de cambio de base de los no primados, o sea, de beta a beta prima. Entonces escribimos 0, 1, 1 en términos de estos vectores, es decir, un alfa 1, 1 por este vector, más alfa 1, 2 por este vector, más alfa 1, 3 por este vector. Lo mismo hacemos para E sub 2', que sería el 1, 1, 1. Fíjense, hacemos todo este cuento, este desarrollo. Y en forma matricial, recuerden, es decir, ya aquí ya tendríamos las entradas de la matriz buscada. Recordemos que la matriz buscada no es, la primera fila no es alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1. No es eso, sino que la primera fila es esta. O sea, transponemos estos elementos.
De hecho, es lo que está escrito acá, alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 1, 3 es la primera fila. La segunda fila, la matriz buscada, sería estas, alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2, 3. Y la tercera fila, alfa 3, 1, alfa 3, 2, alfa 3, 3. Y eso no como a manera de receta, sino que eso porque, si se dan cuenta, acá escribimos justo esta matriz P multiplicada por estos vectores como vectores columna de esta matriz. Dale, 1, 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, 2, 5. Y entonces nos queda alfa 1, 1 por 1, es este, más alfa 2, 1 por menos 1, que es este, más alfa 3, 1 por 0, es esto, tendría que ser igual a ¿quién? A 0, y así. De ahí sale, o sea, no es una receta, que después no lo podemos aprender como receta, pero no es una receta. Bien, al realizar esto nos damos cuenta que entonces multiplicamos de este lado, del lado izquierdo, por la inversa de esta matriz, entonces nos quedaría que P, que es esta matriz, sería igual a la inversa de esta por esta. Pero nosotros queremos la inversa de P, es lo que dijimos acá, y luego la queremos transponer. Bueno, entonces primero la inversa de estas dos, de la multiplicación de estas dos matrices. Recordemos que la inversa de A por B es B a la menos 1 por A a la menos 1, o sea, se invierte el orden. Entonces acá sería la inversa de la multiplicación de estas dos matrices, sería primero la inversa de esta, que es esto que tenemos acá, por la inversa de esto, pero la inversa de esto, o sea, es A a la menos 1, a la menos 1 es A, es decir, otra vez nos queda la misma matriz. Es lo que he hecho acá y bueno, luego nos falta transponer. Y otra vez para transponer esto, la transpuesta de la multiplicación de dos matrices, A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta, es lo mismo que acá, o sea, se cambia el orden. Entonces, y también A la menos 1 transpuesta es igual a A transpuesta a la menos 1. Es lo que he usado acá y entonces, es decir, acá, entonces la transpuesta me quedaría esta acá, a la menos 1, pero transpuesta, es decir, 0, 1, 1 sería la primera fila, 1, 1, 1 sería la segunda fila, y 3, 1, 0 la tercera fila, a la menos 1, que todavía no hemos calculado su inversa. Y esta sería la transpuesta normal y esta sería la que va primero, cambia de orden. Esta va primero, entonces en la primera fila 1, 1, 0, segunda fila menos 1, 0, 2, tenemos acá, y en la tercera fila 0, 2, 5, es lo que tenemos acá. Bueno, realizando estas operaciones, lo que resulta es esta matriz, ahí la pueden realizar solamente para corroborar, y es lo que obtendríamos al final. Ese sería el resultado.